Vamos a meternos ahora en el tema COVID y lo que está pasando en la provincia de Misiones. Lo primero que tenemos que decir es que al día jueves, último dato que tenemos a la hora de estar realizando este programa, Misiones tenía 24.976 casos positivos. Los datos de este viernes, por el promedio que está trayendo el parte diario de la provincia, que ronda entre los 175 y 185 casos por día, va a dar que Misiones ya sobrepasa la cantidad de 25.000 casos positivos de COVID registrados oficialmente desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo del 2020. Es posible que haya varios casos más que no hayan sido registrados de forma oficial. Esto porque es gente que se testea en otros lugares, que se testea de otra manera y no termina en los registros, pero bueno, oficialmente estamos en 25.000 casos positivos desde el inicio de la pandemia y tenemos 475 muertes en la provincia de Misiones. Misiones tiene entonces cerca de 500 fallecidos, seguramente en los próximos días vamos a estar rondando sobre el fin de semana por el promedio, decía, de fallecimientos y de casos positivos que tiene la provincia, rondamos ya los 500 muertes desde que comenzó la pandemia y los 25.000 casos positivos. En ese contexto está trabajando el sector sanitario de Misiones y es en eso en lo que nos vamos a meter hoy, en el trabajo del sector sanitario. Venimos hablando bastante en el programa de cómo Misiones fue ampliando la cantidad de camas críticas a lo largo y a lo ancho de la provincia, cómo se fueron incorporando nuevos hospitales, subiendo de niveles hospitales para que haya sectores de terapia intensiva en hospitales donde antes no había, y esto fue aumentando la capacidad de la provincia para las camas. La ocupación de camas UTI a esta altura está rondando el 60%. Misiones está lejos de estar saturado, pero sí tiene lugares donde la saturación es mucho más alta. La capital, la zona de la capital es una de esas. Tanto el Hospital Madariaga como el Hospital de Fátima, los dos abocados a la cuestión COVID, han tenido saturado el sector de camas críticas en algún momento de lo que va de este año y en este momento están ahí muy cerquita del borde. Entonces lo que quisimos hacer hoy, reflejar hoy es qué está pasando no en cuanto a camas, no en cuanto a equipos, no en cuanto a respiradores, no en cuanto por relacionarlo con el tema computadoras al hardware, a la parte de los aparatos, sino a la parte humana. ¿Qué está pasando con los médicos? ¿Qué está pasando con los terapistas? Que son los que deben trabajar y los que deben manejar estas salas de terapia intensiva, estas salas críticas del COVID. Esta semana dos protagonistas de este sector estuvieron hablando en Radioactiva, en el programa Acá Te Lo Contamos. Le agradecemos a la gente de Acá Te Lo Contamos que nos facilitó los audios y lo que vamos a escuchar. Por un lado, un terapista y por otro lado, agente del Ministerio de Salud de la provincia, hablando acerca de la necesidad de tener más profesionales de este sector en la provincia de Misiones y cómo están trabajando para atraer a esos profesionales. Así que en primer lugar vamos a escuchar a Sebastián Welch, él es terapista del Hospital Madariaga y nos cuenta la situación en la que están y cómo están trabajando al día de hoy. Lo escuchamos. Sebastián, bueno, hablando de eso, ¿no? De la cantidad de camas, estamos viendo a nivel país, ¿no? A nivel mundial sabemos qué ha pasado, ¿no? Esta cuestión de se acaban las camas de terapia intensiva, se acaba el oxígeno, se acaban los respiradores, hay que elegir. No sé, tengo entendido que no es esa la situación de Misiones, pero sí que están al borde, ¿no? De hecho, el Hospital de Fátima, vos no estás ahí, pero estuvo ya al 100%. Afortunadamente hay otros lugares a donde derivar. Pero ¿cómo es esta situación de trabajar con una cantidad de camas al borde del límite? Y bueno, eso es como un dilema siempre uno que entra todos los días a la terapia, saber el número de camas, contar con el número de camas. La verdad que nunca hemos llegado a eso de tratar de definir qué paciente entra, ¿no? Porque por suerte siempre tenemos camas, pero lo que siempre decimos que no es suficiente con camas, sino que quién maneja esas camas, quién maneja esos respiradores, quién maneja a los pacientes críticos. Obviamente nosotros tenemos una carrera de más de 10 años de profesión o de 10 años de carrera, digamos, 6 de médico y 4 o 5 especialistas, donde uno adquiere, digamos, las habilidades para poder manejar la tecnología que hay en una unidad de terapia intensiva.
no cualquier médico, es lo mismo que yo quiera operar un cerebro, yo no estoy capacitado para operar un cerebro, para esto está el neurocirujano, yo no estoy capacitado para manejar o colocar un stent, porque yo no hago hemodinamia, o sea, hay diferentes especialidades para cada grupo de patologías, para cada órgano, está sectorizada la medicina ahora. Entonces, es ese más que nada el problema, digamos, camas, como que hasta ahora no llegamos a el límite de ocupar al 100% de las camas, siempre tenemos un lugar a donde derivar, pero estamos viendo eso, el problema de los colegas que manejan o cómo se maneja la terapia intensiva. Y en segundo lugar vamos a escuchar a Fernández Sosa, él es subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones y es quien está coordinando y quien está trabajando en este programa de convocatoria para incorporar profesionales de la salud a la provincia de Misiones. Una de las cosas que desde hace tiempo se viene hablando es que en Misiones están faltando especialistas, sobre todo para las diferentes localidades en las que se fueron abriendo o ampliando hospitales. Posadas tiene bastante cubierto el cupo de especialistas y de médicos clínicos comunes, digamos, pero hacia el resto de las localidades es donde hay problemas y sobre todo donde se están instalando y se están abriendo nuevos hospitales, es donde encontrar o lograr que se instalen allí especialistas es un poco más difícil. Por eso fuimos a hablar con Fernández Sosa para que nos cuente cómo están trabajando y cómo es la convocatoria que se abrió para incorporar terapistas a la salud pública de Misiones. El recurso humano crítico que es necesario en la provincia es, por ejemplo, el terapista intensivo, ¿no? El especialista en terapia intensiva, tanto en adulto como en pediátrico pasó a ser un recurso humano crítico, que nosotros tenemos abierto una convocatoria nacional. Si hay especialistas en terapia intensiva que quieran venir a la provincia, serán bienvenidos, digamos, contratados y darle las posibilidades de su radicación, porque realmente se ha aumentado, mínimamente triplicado la cantidad de camas instaladas en la provincia para terapia intensiva, y se requiere recurso humano que no hay, no hay de enfermeros especialistas en terapias intensivas, los médicos, por supuesto, para el manejo de la alta tecnología que implica una terapia intensiva, ¿no es cierto? Doctor, además de esta especialidad en terapia intensiva, ¿qué otra especialidad también tiene que ver con esta residencia? ¿Qué otra especialidad ofrece, digamos, esta residencia? Sí, terminamos con lo crítico, digamos, ¿no? El recurso humano crítico de la provincia. Nosotros seguimos necesitando, o continuamos con una política formativa, o por lo menos de estímulo en medicina general. Nosotros necesitamos el médico clínico general, digamos, que haga atención primaria de la salud, que se pueda radicar en los pueblos y que pueda brindar soluciones en los pueblos, que no solamente derive de la patología. Claro. Esto se necesita un médico entrenado en las especialidades básicas, digamos, clínica médica, cirugía básica, tocoginecología, y con ese médico poder radicarlo en el Soberbio, en Irigoyen, en San Javier, digamos, donde cuesta muchísimo llevar un médico y sobre todo llevar un médico formado, digamos. Claro. Entonces nosotros hay una política de fomento hacia la medicina general, que hoy ganan un 50% más como estímulo económico si el residente elige esa especialidad formativa, por ejemplo, ¿no? Claro. También otras especialidades críticas que porque no faltan y porque son necesarias, por ejemplo, es el médico neonatólogo, el médico el responsable del cuidado de los niños cuando requieren terapia intensiva recién nacidos, o sea, todo lo que sea neonatología, tanto en enfermería como recurso humano médico que no hay, falta, y tenemos mucha infraestructura que podríamos ampliar si tuviéramos el recurso humano. También nos está faltando médicos tocoginecólogos. Seguimos promoviendo la formación del médico tocoginecólogo o el antiguo médico obstétrico, porque no eligen las nuevas generaciones esta especialidad. Por suerte se creó en una política continua,
se creó una política de formación de recursos humanos en licenciadas en obstetricia, acá en la UCAMI, y todas las egresadas que salen de la UCAMI nosotros la vamos absorbiendo y vamos fortaleciendo los servicios obstétricos, digamos, ¿no? De todos modos, el médico es irreemplazable porque tiene conductas o acciones quirúrgicas o terapéuticas que se necesita. Pero bueno, con un médico tocoginecólogo y 2 o 3 obstétricas nosotros podemos manejar un servicio, por ejemplo, en el interior de la provincia y tratar de que no se concentre tanto el parto como hoy lo tenemos en algunas maternidades, por ejemplo, ¿no? Ahí estaba entonces Fernández Sosa, que como decíamos voy a leer porque es largo el crédito del título, subsecretario de Recursos Humanos y Planificación del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Ahí entonces el foco puesto en este momento. Estamos bien de camas críticas, rondamos el 60% de camas ocupadas, si bien como se escuchaban los audios y como ya veníamos diciendo, la zona capital, Posadas, Garupá, Candelaria, son las zonas más complejas donde la saturación está un poco más alto. Todavía quedan muchas camas en el interior para ir derivando la gente que con diferentes situaciones llega a la ciudad de Posadas y empieza a ocupar camas, se las puede ir derivando hacia otras localidades donde la cuestión está bastante más holgada. Pero lo que está faltando es el personal que tiene que atender en esos lugares y sobre eso se está trabajando. Hasta acá este bloque, pausa y a la vuelta, la picada y hablamos de elecciones.